La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses ocurrió en Caracas, pero el impacto se siente en toda la región. El más profundo fue a más de 2000 kilómetros, en La Habana, y generó en cientos de cubanos la idea de que la dictadura pueda caer también en ese país. Cuba será libre igual que Venezuela. Me cago en Díaz-Canel, en Raúl y en Fidel. Me cago en la constitución de su revolución. Se los vengo diciendo desde hace mucho. Si cae Cuba, cae Venezuela. Y si cae Venezuela, cae Cuba. Porque es el mismo régimen, solamente con diferentes presidentes. Para Cuba, la caída del régimen venezolano significa mucho más que la pérdida de un aliado político. Pone en riesgo una de las pocas fuentes de energía que aún sostienen a la isla. Desde hace más de 2 décadas, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo de Cuba. Un acuerdo iniciado en tiempos de Hugo Chávez permitió a la isla recibir crudo a cambio de médicos, docentes y personal técnico. Hoy, ese esquema está en duda. Hasta la caída de Maduro, Venezuela enviaba entre 30.000 y 35.000 barriles diarios. Es apenas un tercio de lo que enviaba hace 10 años, pero sigue siendo clave para el funcionamiento del país. Cuba consume unos 72.000 barriles por día y no tiene capacidad financiera para reemplazar ese volumen en el mercado internacional. El posible corte del suministro llega en el peor momento. Desde hace 6 años, Cuba atraviesa una crisis económica profunda. Escasez de alimentos, falta de medicamentos, apagones prolongados y una fuerte caída del PBI. El Estado enfrenta una falta de divisas severa para sostener servicios básicos como la electricidad, el sistema sanitario y los productos subvencionados. En las calles, el clima es de incertidumbre. Trabajadores estatales, jubilados y jóvenes coinciden en una idea: el escenario puede empeorar. La caída de Maduro abre un interrogante inmediato sobre el futuro energético del país y refuerza el temor a un 2026 aún más duro que los años anteriores. El recuerdo está fresco. Las protestas masivas del 11 de julio de 2021, detonadas por el hambre y los apagones, marcaron un punto de quiebre. Desde entonces hubo manifestaciones esporádicas que fueron rápidamente contenidas, pero que demostraron que el malestar social no desapareció. A este contexto se suma Washington como nuevo factor externo. El actual gobierno estadounidense considera que la debilidad cubana se profundizará sin el respaldo venezolano. Desde la Casa Blanca el mensaje es que la isla podría caer por su propio peso, sin necesidad de una intervención militar directa. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. Detrás de esa estrategia aparece una figura clave: Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Hijo de exiliados cubanos, Rubio impulsa una agenda dura contra los gobiernos de izquierda en la región y sostiene que cualquier transición en Cuba pasa primero por lo que ocurra en Caracas. La presión diplomática y económica sobre la isla no es nueva, pero el contexto sí lo es. Cuba ya sobrevivió al colapso soviético en los años 90, abriéndose al turismo y a la inversión extranjera. Hoy, esa válvula también está dañada. El turismo se desplomó y la economía planificada muestra límites estructurales. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue. Entre la cautela y la expectativa, los cubanos transitan un escenario marcado por la escasez y la falta de certezas. La caída del régimen venezolano no define por sí sola el futuro de Cuba, pero introduce una variable decisiva en un equilibrio ya frágil. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá tanto de factores externos como de las respuestas internas de un sistema que enfrenta, otra vez, un punto de inflexión.